Muy buenas. El pasado 2 de noviembre, la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, de la cual yo formo parte, decidió que en todos los documentos de los que hasta ahora se preguntaba el sexo de los que realizaban la gestión, y si eran mujeres o si eran hombres, iba a incorporar una tercera casilla denominada otras opciones o sexo no binario, con el objetivo de fomentar la visibilidad de la pluralidad que existe en el tema de las identidades sexuales en esta sociedad. El asunto debió de ser bastante innovador a tenor del buen número de medios de prensa que se hicieron eco de esta noticia, pero su implantación durante este curso pasado y el principio de este, la verdad es que ha generado algún que otro problemilla. En ocasiones porque dentro de la comunidad universitaria no estaba muy claro qué significado tenía esta tercera casilla, a veces también porque se ha preguntado a terceras personas, por ejemplo a los investigadores principales, se les ha preguntado el sexo binario o no binario de cada uno de los miembros de su grupo de investigación, y además tampoco está muy claro qué consecuencias tiene marcar esta tercera casilla en una entidad como la nuestra, que tiene un plan de igualdad que sobre todo pretende premiar a las mujeres. Así que me pareció que este tema podía servir para venir hoy aquí a Naucas a reflexionar un poco sobre esta cuestión, y como yo vengo del ámbito de la biología, pues vamos a hablar de sexo también, pero en este caso desde la biología y hablando de la determinación del sexo de las personas. En biología, cuando hablamos del sexo de los individuos, pues podemos verlo en diferentes niveles. Podemos ver el aspecto exterior, que es lo que generalmente hacemos cuando vamos por la calle. Podemos hablar del sexo de un individuo viendo qué gónadas tiene, qué aparato reproductor, esto ya en la intimidad. O podemos ya penetrar un poquito más, ver qué cromosomas sexuales tiene esa persona e incluso cómo funcionan los genes que están implicados en esta condición. El aspecto exterior es consecuencia fundamentalmente de la actuación de las hormonas sexuales, principalmente la testosterona, en el caso de los varones, que se produce sobre todo en los testículos, y la progesterona y los estrógenos, en el caso del aspecto femenino, que se producen fundamentalmente en los ovarios. Así que esperamos que en función de la gónada que tenga un individuo, tenga un aspecto externo, de un sexo o de otro. ¿Y cómo se produce una gónada? Pues como el resto de las estructuras, requiere un proceso gradual de desarrollo durante el desarrollo embrionario y, concretamente, hasta la semana sexta de concepción, más o menos, la gónada de todos los embriones, sea cual sea su sexo, es idéntica. Tiene dos canales que aparecen en esta figura, unos en naranja y otros en verde. Si se desarrollan los verdes y desaparecen los naranjas, aparecen los testículos embrionarios y, en cambio, si se desarrollan los naranjas y desaparecen los verdes, aparecen los ovarios embrionarios. Esta gónada ya es identificable muy pronto, para los 54 días de concepción ya se puede identificar. Y una vez que aparecen estas gónadas embrionarias, comienzan a producir esas hormonas sexuales, y estas hormonas sexuales son las que van a contribuir en ese proceso gradual a que vayan apareciendo el resto de características del aparato reproductor externo e interno típico de un bebé cuando nace. Pero ¿qué es lo que hace que esa gónada indiferenciada y con posibilidad de ir hacia los dos sitios decida hacia dónde va? Pues básicamente los cromosomas sexuales de ese individuo. Y en concreto, si el individuo es un XY, pues tirará hacia producir testículos, y si es XX, pues ovarios. En este sistema, parece que el Y es muy importante, y efectivamente lo es. ¿Por qué? Porque tiene varios genes que están implicados directamente en la determinación del sexo masculino. De todos ellos se suele hablar de uno, que es el primero que suele actuar, que es el SRI. Este gen expresa una proteína que aparece ahí en rojo y que es capaz de activar otra colección de genes, y entre todos contribuyen a esa diferenciación de esa gónada embrionaria hacia testículo embrionario. En este esquema bastante simple, la falta de esa proteína daría lugar a que la gónada bipotencial vaya hacia ovarios. Como he comentado, estos testículos y ovarios muy pronto en el embrión empiezan a producir ya las hormonas sexuales, empiezan a aparecer esas otras estructuras que forman parte del aparato reproductor que ya vemos cuando nace el individuo,
Pero no solo eso, sino que siguen contribuyendo a que aparezcan esas características típicas de los adultos y sobre todo después de la pubertad que caracterizan el aspecto exterior. Por ejemplo, bueno, pues en el caso de los varones, la distribución de vello, el desarrollo de los músculos, etcétera, y en el caso de las mujeres, pues la forma de las caderas o el desarrollo de las mamas. Os he contado una pequeña mentira, porque para que el aparato reproductor masculino ocurra, en realidad lo que importa mucho, la que es más potente, es una hormona que se llama dihidrotestosterona, que se obtiene a partir de la testosterona por una enzima que se llama 5-alfa-reductasa. Esta enzima se produce a partir de un gen que está en un cromosoma no sexual. Y la tercera cosa que quería contaros es que para que la testosterona y la dihidrotestosterona puedan trabajar y hacer su función, necesitan de otra molécula que aparece aquí en azul, que es su compañera, que es un receptor de andrógenos, una proteína que se obtiene a partir de un gen que está en el cromosoma X. Así que os he hablado de 3 genes, el gen SRI, que está en el cromosoma Y, el gen que codifica el receptor de andrógenos, que está en el cromosoma X, y el gen que produce la alfa-5-reductasa, que está en un cromosoma no sexual. Bueno, pues con esos 3 elementos, que son muy simples, ya podemos hablar de situaciones en las que tenemos individuos que cromosómicamente son XY, pero que, sin embargo, aunque esperaríamos que tuviesen un aspecto exterior masculino y tuviesen unos órganos sexuales típicamente masculinos, pues esto no sucede. Por ejemplo, si tiene una mutación, una alteración en el gen SRI, obtenemos este tipo de personas que son fundamentalmente externamente femeninas, tienen todo su aparato reproductor femenino, o si sus ovarios son no funcionales. Si el gen del receptor de andrógenos no está funcionando correctamente, tenemos también este tipo de personas que externamente son mujeres, tienen sus genitales externos femeninos, pero tienen testículos internos no maduros. Y si falla el gen que produce la 5-alfa-reductasa, tenemos una situación curiosa. Cuando nacen, su aparato reproductor externo no está desarrollado, parecen niñas, pero cuando llega la pubertad se produce una gran cantidad de testosterona que viene a sustituir la falta de dihidrotestosterona, crece el pene, maduran los testículos y empiezan a aparecer las características típicas de los varones. Así que hay como una especie de cambio de sexo con el tiempo. La realidad es mucho más compleja, porque tanto para la diferenciación del sexo masculino como del sexo femenino son necesarios la actuación de múltiples genes y es necesario que la dosis de esas proteínas resultantes esté bien integrada. Cualquier alteración en cualquiera de ellas puede dar lugar a que el sexo del individuo no sea estrictamente algo que nosotros tenemos preconcebido como varón o mujer. Es por ello que desde la biología se lleva ya años intentando que se vea el concepto del sexo como un continuo, como un espectro continuado, en donde los extremos serían las típicas expresiones de femenina y masculina, pero entre esos 2 extremos con múltiples posibilidades que podríamos agrupar como intersexos. Esta filosofía es la que se trabajaba en un artículo que se publicó en el 2015 en la prestigiosa revista Nature, que finalizaba diciendo que la biología no tiene herramientas para poder identificar el sexo de un individuo, así que si uno quiere saber el sexo de alguien, lo mejor sería preguntárselo. Y por eso, en una sociedad como la actual, deberíamos preguntarnos si realmente es necesario clasificar a las personas según su sexo. Algo que es discutible, pero si decidiésemos que es necesario, yo diría que incorporar esa tercera casilla en todas las facetas de la vida, por lo menos permitiría que quienes no se sienten demasiado identificados ni con el sexo masculino ni con el sexo femenino puedan responder honestamente ante esa hipotética pregunta. Muchas gracias. Nada más.